además de la perspectiva que hoy estuvo presente, que es una perspectiva macro de vincular la migración, el desarrollo a este nivel económico, político, social, me gustaría agregar y llamar la atención y pedirles que centren su atención también sobre otra dimensión de las migraciones que apunta a una mirada más micro, por decirle así, y que intenta visibilizar la relación entre la migración, los derechos de la infancia y la familia. Y esto porque no solamente pensamos que ha estado bastante ausente en general en el debate global y regional sobre la migración, sino también, como ya lo han señalado quienes me precedieron en el uso de la palabra, esto corresponde muy particularmente a una agenda muy mexicana en términos de colocar, no solo en el próximo foro de Puerto Vallarta, sino que lo ha venido haciendo en foros previos, esta particular visión de visibilizar el rostro un poco ausente de la migración, el rostro más humano de los niños, las niñas, las familias e incluso las mujeres. Entonces, quisiera simplemente reiterar lo que ya se ha dicho, es decir, no sé a dónde tengo que apuntar para que se mueva. Ok. No voy a entrar en esto, se ha abundado mucho hoy, pero sí me interesa dejar como una comprobación que no por obvia deja de ser absolutamente relevante en esta región latinoamericana y caribeña, pero en general en el mundo, y es que a la base de la migración y fundamentalmente la migración económica están las grandes disparidades en términos de desarrollo humano, en términos de ingreso de las familias, que por supuesto determinan la emergencia de polos de atracción para las personas que de esta manera ciertamente ejercen su derecho a movilizarse libremente, pero no siempre en base a opciones libremente decididas, sino forzados por la búsqueda de mejores oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen. Y acá simplemente perdón, ¿qué pasó? Ahí. Simplemente mirar la enorme disparidad, esto lo decimos retóricamente, pero cuando uno mira las cifras, uno puede particularmente entender la decisión de las personas de emigrar, las disparidades entre los niveles de desarrollo, no solamente de Estados Unidos con el resto de la región, sino, por ejemplo, México con otros países como Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala. Ahora bien, más allá de los números, la migración implica siempre un cambio familiar, un cambio en la dinámica de las familias y de las comunidades. Esto no necesariamente es un cambio con efectos negativos, puede haber, como se ha comentado hoy, efectos positivos en términos de beneficiarse del envío de remesas, que abren otras oportunidades de desarrollo para las familias que se quedan, pero en todo caso la idea principal es que sí existe un cambio de dinámica familiar que es determinante en la vida de muchos niños, niñas que se quedan y por supuesto de otros que, como veremos, se ven afectados por esta situación. Entonces, este es un mensaje clave. Y la otra situación es, más allá de decir que, por ejemplo, en esta región latinoamericana, 18% de todos los migrantes internacionales son niños, adolescentes menores de 20 años, y comparado con un 13% a nivel global, y que dentro de ese flujo migratorio la mayor parte, un 26%, tienen entre 15 y 19 años, esto, más allá de estos números que ya dicen mucho, nos tiene que hacer pensar en cómo intersecta el proceso migratorio con el desarrollo de niños y adolescentes, y en este gráfico planteamos unos ciertos escenarios que son los más frecuentes y que implican en cada caso una afectación diferente. Existen, por supuesto, niños que migran con adultos, pueden ser sus padres o parientes, en búsqueda de estas oportunidades de las cuales hablábamos antes.
Existen también niños y adolescentes que se quedan en el lugar de origen, en este caso por el hecho de perder los referentes principales, padre, madre, etcétera, inmediatamente pueden considerarse ya en una situación de incremento de su vulnerabilidad, en situaciones muy concretas como quedar al cuidado, por ejemplo, de abuelos o parientes de la familia extensa que no necesariamente tienen las capacidades para ejercer los cuidados y la protección necesaria en términos de acceso a servicios de salud, etcétera. En algunos casos incluso se tiene que optar por cuidados institucionales ante la ausencia de algún miembro de la familia extensa que pueda hacerse cargo. En el caso también de los niños que se quedan, y particularmente las niñas, muchas veces asumen responsabilidades prematuras en términos de cuidado de los hermanos menores, y la vulnerabilidad asociada a este núcleo familiar disminuido que se queda en la comunidad de origen tiene mucho que ver con la dependencia del éxito o no de aquel migrante que viajó, tanto en cuanto a poder remitir remesas, como en el caso contrario, aumentar sus probabilidades de caer en situaciones de mayor vulnerabilidad cuando, por ejemplo, en un tránsito irregular, riesgoso, él o la persona adulta, padre o madre, pierde la vida o simplemente pierde el vínculo con los niños que se quedaron en las comunidades de origen. En el caso de niños nacidos en el lugar de destino, hay una serie de circunstancias a tener en cuenta, casi todas asociadas al estatus migratorio generalmente irregular de sus padres. Esto supone de entrada una diferencia en oportunidades de acceso igualitario a servicios de salud, a servicios escolares y protección social en general. Muchos de estos niños ni siquiera existen, puesto que no acceden a registros de nacimiento, precisamente por el estatus migratorio de sus padres. Por supuesto, también tienen, en el caso en que puedan asistir a la escuela, por ejemplo, graves problemas de cohesión e integración social. No es fácil para niños que están viviendo en un ámbito familiar atemorizado por amenazas varias relacionadas con su estatus migratorio, tener una vida relativamente normal, de participación en las actividades que les corresponde a su edad, etcétera. Y por supuesto, en muchos casos, la amenaza constante es la repatriación y en muchos casos separados de sus padres. El último escenario que me gustaría destacar muy particularmente es de los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Muchos, en este escenario es particularmente notable la situación de adolescentes, sobre todo entre 15 y 19 años, que se deciden a migrar con un motivo fundamental, y no necesariamente tiene que ver con la búsqueda de mejores oportunidades, tiene que ver con la necesidad de reunificarse, de volver a encontrar a su padre o a su madre que probablemente ha dejado de su comunidad de origen por muchos años. La reunificación familiar es el principal motivo por el cual niños y adolescentes, sobre todo centroamericanos y mexicanos, emprenden esta aventura riesgosa hacia Estados Unidos, y por tanto aumentando su exposición a múltiples riesgos. Obviamente los más visibles tienen que ver con su posible situación de caer presa de redes de trata, crimen organizado y todo tipo de explotación sexual, comercial, etcétera. Esta situación es particularmente grave por la situación natural de menos capacidad de protección que tienen los adolescentes, y en este sentido es un grupo en donde toda la atención debe concitarse para poder establecer mecanismos de protección que puedan de alguna manera separarlos de esos riesgos. En el caso de México, y acá me refiero a una pregunta que surgió en el panel anterior,
Me gustaría decir que este ha sido uno de los ángulos más visibles del trabajo en el conjunto de una articulación interinstitucional de 17 instituciones del gobierno federal y de gobiernos estatales con agencias de Naciones Unidas para establecer un modelo de protección de adolescentes, de los derechos de adolescentes migrantes no acompañados. Este modelo establece quién hace qué en cada momento de este proceso. Es un modelo que como tal está progresivamente siendo fortalecido, mejorado, y uno de sus resultados más visibles es la creación de un cuerpo especial de oficiales de protección a la infancia del Instituto Nacional de Migración, que ha recibido entrenamiento especializado para poder detectar particularmente esta situación de vulnerabilidad de adolescentes que transitan el territorio mexicano y poder en tal caso establecer un medio seguro y protegido, ya sea de retorno a sus comunidades de origen o de la medida que en el momento proceda. Quiero decir que desde la aplicación de este modelo y que establece un módulo en particular dedicado a detectar casos especiales de niños o adolescentes que necesiten de protección internacional especial, se ha casi cuatruplicado el número de adolescentes solicitantes de refugio centroamericanos en México, muchos de ellos por motivos de violencia en sus comunidades de origen. En este sentido, son muchos los desafíos por delante, pero es importante tener en cuenta que para problemas complejos también se necesitan soluciones complejas. Y en este sentido, no podemos dejar de mencionar que existe un marco legal que protege los derechos de niños y adolescentes migrantes, no solamente desde el punto de vista de los instrumentos dedicados a la niñez y adolescencia, sino también todos los otros instrumentos que en general protegen los derechos de migrantes en general. La aplicación de este marco obviamente es siempre el desafío, pero sí me gustaría dejar como mensaje último que es necesario, como decía, pensar en soluciones complejas porque no son problemas simples, y entre eso tienes que, por supuesto, tener participación políticas multipaís, y en ese sentido también el esfuerzo de la agenda mexicana en temas de derechos de los niños y adolescentes ha estado puesta en fortalecer la capacidad de la Conferencia Regional de Migraciones para establecer e implementar lineamientos de protección a niños y adolescentes migrantes. Básicamente es necesario que los países establezcan políticas de gestión migratoria más que control migratorio, y uno de los principios que, debido al diagnóstico muy claro del porqué de muchos niños y adolescentes migrando solos, es necesario tener en cuenta, es el principio de la reunificación familiar. Esto está establecido como un derecho de los niños a estar y convivir con una familia, y creemos que los debates migratorios, en tanto puedan visibilizar cómo intersecta el fenómeno de la migración con estos diferentes escenarios en donde los niños y adolescentes son particularmente afectados, debe reconsiderar este principio de la reunificación familiar como parte importante no solo de los debates, sino efectivamente de las políticas migratorias. Y por supuesto, ya en el caso de las comunidades de origen, de los países de origen, toda una amplia gama de fortalecimiento de políticas de protección social, de ampliación de oportunidades y de igualación de oportunidades, de modo que la decisión de migrar sea una decisión voluntaria de las familias, como parte de lo que decía recién, de su derecho a movilizarse, a buscar nuevos horizontes de vida, y no necesariamente una decisión forzada por una situación de carencias. Muchas gracias.